Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de San Marcos. Y en esta oportunidad entramos a una porción muy difícil en las Escrituras. Entramos a la porción profética del Evangelio de San Marcos y esta porción es conocida por muchos como el Sermón del Monte de los Olivos. En el recorrido de este pasaje hasta este punto en el Evangelio hemos visto que desde el capítulo 11, este es el final del tercer día de ministerio del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Nos acercamos, acorde a la narrativa de Marcos, nos acercamos al evento culminante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es su crucifixión y la resurrección. Vemos que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, hasta este punto, ha pasado un día entero de ministerio. El Señor empieza ministrando muy temprano, ministra en el templo, es afrentado por los sacerdotes y los escribas, le hacen esta gran pregunta, ¿con qué autoridad Él hacía las cosas que Él hacía?, refiriéndose a la limpieza del templo, cuando el Señor arroja a los mercaderes que estaban adentro de la porción del templo, la cual era designada para este tipo de cosas, mas sin embargo habían convertido las cosas que eran santas en comercio, habían comercializado el templo. Y el Señor en un acto de indignación saca a los mercaderes del templo, y esto causa el disgusto de los líderes religiosos de aquel tiempo, y a raíz de eso viene una serie de confrontaciones por parte de los fariseos y por parte de la secta de los saduceos, y el Señor es desafiado a raíz de esta situación, y vemos que el Señor se da entonces en una serie de debates teológicos, por decirlo así, con los saduceos y los fariseos, llegando hasta el punto que el Señor prácticamente les calla la boca al final del versículo 37 en el capítulo 12, cuando les afirma que el mismo Espíritu Santo, por medio de la persona de David, le llama a aquel que venía de la semilla de David, le llama el Señor Adonai, acorde a lo que significa la palabra en el lenguaje hebreo. Y a raíz de esto vemos que el Señor entonces establece quién era Él y con qué autoridad Él operaba. Y vemos que nos dice al final del versículo 37 que las multitudes le escuchaban con un gran deleite. Y en el versículo 34 al final vemos que después de esto ya nadie osó a preguntarle nada más. Después de que el Señor les había puesto a los sacerdotes y a los escribas y a aquellos que trataban de atraparle, les había contestado de manera sabia y por medio de las Escrituras había establecido los puntos teológicos, los cuales ellos estaban tratando de debatir con él.
Y luego de eso vemos que el Señor empieza a contrastar y a criticar a los fariseos y a los saduceos y la hipocresía de su religión, y contrasta esta situación con la dádiva de esta mujer, quien da simplemente 2 cuadrantes. Y dijimos que 2 cuadrantes eran el equivalente a 2 centavos. Eran el 1.6% de un denario, cual era el salario de un día de un obrero en aquel tiempo. Vemos que el Señor hace referencia al hecho de que esta mujer no dio lo que le sobraba, pero dio todo lo que tenía. De esa manera manifestando en la dádiva la devoción que ella tenía por dentro, y el hecho de que ella había dado todo era simplemente una manifestación de la fe que ella tenía. Ahora encontramos al principio del capítulo 3, en el versículo 1, que el Señor entonces ahora está saliendo del templo. Después de que había todas estas cosas tomado lugar, ahora el Señor empieza a salir del templo con sus discípulos, y nos dice Marcos que saliendo del templo, y esto se presume que es por el lado oriental del templo, y van caminando, se puede entender que están caminando hacia el valle de Cedrón. Entonces vemos que uno de sus discípulos dice: Maestro, mira estas piedras y estos edificios. Ahora, en la Reina Valera, la construcción del griego, en la Reina Valera no nos ayuda mucho, porque la implicación de este discípulo es: mira, maestro, cuán majestuoso e impresionante es este edificio, refiriéndose al templo al templo de los judíos, ¿verdad? Esta construcción, cual era considerada una de las 7 maravillas del tiempo antiguo, el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces vemos que esta magnífica construcción era impresionante. Y no solamente eso, pero el templo representaba en sí la fuerza, y representaba todo lo que significaba la ideología judía, hebrea. Representaba el templo la presencia de Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Para ellos este templo era todo lo que representaba su fe, su identidad como cultura. Todo esto se circulaba alrededor de esta construcción. Entonces, esto era algo sagrado para ellos. Este templo representaba la solidez de su fe, y representaba la esperanza también de este pueblo, que en este punto de la historia estaba era subyugado por el imperio romano. Y mientras el templo estuviera de pie, había esperanza de que el Mesías llegaría y libertaría a Israel y la restauraría a los días de gloria, como los días de David. Entonces todas estas cosas estaban
estaban puestas en este edificio. Este edificio representaba la esperanza de esta gente, de este pueblo. Y es importante entender esto para poder apreciar el calibre de las palabras que van a salir del Señor Jesucristo, tocante a esta construcción, tocante a este edificio. Porque para nosotros, de este lado de la historia, y como gentiles, se nos escapa el entendimiento cultural que este pasaje tiene y el peso de este argumento, porque nosotros no somos judíos, no pensamos como judíos, siendo gentiles. Entonces, para poder apreciar la implicación de las palabras que van a seguir en el versículo 2, primero tenemos que entonces entender la interpretación cultural e histórica de estas palabras y de este templo. Este templo representaba el centro de la fe. Entonces, la idea de que algo le pudiese suceder a este templo era inconcebible para ellos. Era lo peor que pudiese pasar. Es algo que traía desolación a su corazón, a su mente. Todas sus esperanzas estaban en este templo, en lo que este templo representaba. Y la seguridad que daba a ellos que mientras el templo estuviera de pie, había esperanza. Tenemos que recordar que ellos ya habían sufrido una vez la destrucción de este templo. Y que a raíz de esto, a raíz del exilio babilónico, grupos como los fariseos fueron surgiendo, y esto es en parte por el por qué los fariseos eran tan dedicados y tan fervientes a mantener las leyes y los preceptos, porque ellos tenían temor de volver a caer en el quebrantamiento de las leyes y que el templo les fuese quitado otra vez. Ahora, en la luz de todas estas cosas, vemos que en el versículo 2, el Señor Jesucristo responde a esta declaración, la cual es: mira este edificio, maestro, tan grande, tan impresionante, mira qué piedras más enormes. Es casi como queriendo decir: imagínate, Señor, cuán majestuoso es este templo. Mientras esté de pie, todo estará bien. Ahora el Señor le responde, dice: ¿ves estos grandes edificios? Pregunta, signo de interrogación. Obviamente los estaban viendo, porque la declaración que le había sido dada era porque estaban percibiendo la majestuosidad del edificio. Y el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, esto es una declaración realmente impresionante. Y no solamente esto, pero esta es una profecía. Y es, de hecho, a causa de esta profecía del Señor Jesucristo que muchos escépticos han tratado de colocar el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, en un periodo después del año 90.
después del año 70. Han tratado de colocar el Antiguo Testamento en un periodo después del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 se dio cumplimiento a esta profecía del Señor Jesucristo, al pie de la letra. Tenemos récord de que esto realmente tuvo lugar, la destrucción del templo en Jerusalén. Eso tomó lugar en el año 70. El historiador judío Josefas nos dice que el templo fue destruido por el general Tito, que en aquel tiempo todavía no era emperador, pero él se iba a convertir en emperador romano después de su papá Vespasio. Y Josefas nos dice que Vespasio estaba sitiando la ciudad de Jerusalén después de haber destruido muchas de las ciudades alrededor en Judea. Había llegado finalmente a Jerusalén, pero Jerusalén rehúsa rendirse a Vespasio. Entonces los fanáticos religiosos y los judíos se aglomeran en el templo y se fortalecen en el templo y le ponen resistencia a Vespasio, y la ciudad de Jerusalén cierra sus puertas y es sitiada por Vespasio. Ahora Vespasio era el papá de Tito. Josefas nos dice que los soldados romanos cortaron, de hecho, todos los árboles de olivo alrededor del templo, especialmente los que se encontraban en el templo de los olivos, para poder calentarse durante el invierno, porque el sitio de la ciudad duró por mucho tiempo. Y sucede que en el tiempo que Vespasio está sitiando a la ciudad de Jerusalén para tomarle, el emperador que estaba en ese tiempo, en ese momento, en poder, fallece. Es asesinado. Y no es Nerón. Entre Nerón y Vespasio pasaron alrededor de 4 emperadores en el transcurso de 2 años, porque Nerón se suicida en el año 68 después de Cristo. Entonces, estando Vespasio sitiando a Jerusalén, recibe llamado desde Roma para tomar posesión como emperador del Imperio Romano, y deja entonces Vespasio a su hijo Tito. Deja a Tito como su representante y sucesor, y Tito entonces toma lugar, y finalmente Tito logra saquear el templo en Jerusalén y destruirle hasta las fundaciones del templo. No queda piedra sobre piedra, lo único que quedan al final es la fundación de lo que eran las paredes del templo, pero no queda nada sobre de ellas. Entonces, de esta manera se cumple esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que los escépticos tratan de mover el Nuevo Testamento para después del año 70, porque esta profecía se cumple de manera tan increíble que es una prueba irrefutable de quién fue el que dijo esas palabras. Es una prueba irrefutable de la autenticidad y la veracidad del Nuevo Testamento, especialmente de las palabras del Señor Jesucristo. Ahora, lo cual nos lleva al siguiente tema,
A partir del versículo 5, empieza el Señor a darles lo que es conocido como el discurso de la montaña, el discurso del Monte de los Olivos. Pero para entender esto, primero tenemos que entender un poco la manera como la cultura del Medio Oriente piensa, especialmente la cultura judía. Nosotros aquí en el occidente tendemos a pensar, lo vamos a poner aquí en el pizarrón, de manera lineal. De manera lineal. Pensamos en línea recta, como dicen, ¿verdad? Pensamos de manera cronológica y de manera lineal. Entonces, cuando venimos y tratamos con profecías bíblicas, tratamos de ver lo que es dicho en manera lineal. Lo que quiere decir es que tratamos de interpretar lo que se está diciendo como manera consecuente. Eso quiere decir, tratamos de entender que después de este evento sigue el otro y el otro y el otro de manera cronológica. Pero para entender el lenguaje bíblico, que está basado en un lenguaje del Medio Oriente, la cultura judía no piensa, especialmente en ese tiempo en el cual estas palabras fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo, la cultura judía no piensa linealmente y el lenguaje bíblico no se presenta de manera lineal. Pero vamos a pensar en un círculo o una rotonda, como le llaman. Y vamos a imaginarnos en nuestra mente un círculo y en diferentes partes alrededor del círculo vamos a pensar en puertas que nos llevan a diferentes cuartos. A diferentes cuartos en el círculo. Entonces no vamos a pensar linealmente, vamos a pensar de manera circular, como en una espiral. Estamos en una rotonda con diferentes puertas que nos dan acceso a diferentes etapas o diferentes sucesos en el tiempo, pero no necesariamente de manera cronológica. Quiere decir, no uno después del otro, sino que vamos a pensar que nos está presentando instancias, momentos, lugares y situaciones que van a suceder, pero no están dados de manera cronológica, por decirlo así, pero sí todos van a tomar lugar en el futuro. Ahora, otra herramienta que es muy útil es este principio. Ensayo y culminación. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Que muchos de los eventos que vamos a ver tienen, por ejemplo, como cuando se hace un ensayo para, por decirlo así, para una obra teatral, por decirlo así. Los ensayos se dan en diferentes momentos, presidiendo la culminación, que es cuando la obra se estrena, ¿verdad? Mientras se dan ensayos, eso quiere decir que se van dando estas cosas, se van ensayando, preparándonos para el evento final. Entonces, estos ensayos son eventos que se repiten en la historia,
pero van a tener su culminación en un punto determinado al final. Este es el concepto de el ahora y el después. Y es importante entender esto porque vamos a ver declaraciones que el Señor nos da que tenían relevancia para ese tiempo, para los que estaban escuchando, pero también tenían una aplicación para nosotros. Y tenían una aplicación para aquellos santos que han vivido entre este tiempo y el ahora. Y volvemos a repetir que el peor error que se puede cometer cuando tratamos con profecías es tratar de acomodar la profecía a un sistema de pensamiento occidental, ¿verdad? Nos referimos a cómo pensamos acá en esta parte del mundo, en América, ¿verdad? En el continente americano y en el continente europeo, que pensamos de una manera cronológica y lineal, pero en la cultura del Medio Oriente se piensa como en espiral, de una manera diferente, y de hecho los evangelios trabajan de esa manera. Nos dan sucesos que se van dando, pero no necesariamente de manera cronológica. Y por eso es que muchos han criticado las partes proféticas del Nuevo Testamento porque tratan de aplicar un sistema de pensamiento lineal y no entienden el concepto del ensayo y la culminación. Entonces vamos a ver si podemos, aunque sea ver una parte de este discurso, porque es muy largo y queremos tratar de examinarlo de manera detallada. Vamos a ejercer la exégesis del texto. Entonces vemos que en el versículo 3, Marcos ahora nos transporta al otro lado del valle de Cedrón. ¿Cómo sabemos esto? Porque ya están en el valle de los Olivos. Y debemos de entender que del templo, pasando por el templo, que es donde nos da primero la introducción Marcos, al monte de los Olivos se encuentra el valle de Cedrón, entre medio. Entonces, Marcos entonces ahora nos transporta al monte de los Olivos y nos dice, y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Ahora, esto no quiere decir que estaban enfrente a pocos metros del templo, no, estaban del otro lado del valle. Y si ahora en día en el Jerusalén moderno todavía se puede apreciar el valle de Cedrón entre medio, se puede apreciar el muro oriental del templo, donde está la puerta del rey, que le llaman la puerta del rey, que es la puerta en la cual nos dice la escritura que el rey pasará, el Mesías cuando regrese va a entrar por la puerta del rey. Ahora la puerta, los musulmanes que están en poder de esa parte del templo la han sellado y han puesto un cementerio ahí, ¿verdad? Entonces, en la ciudad moderna ahora se puede apreciar todavía desde el otro lado, desde el Monte de los Olivos, el valle de Cedrón entre medio del templo y el Monte de los Olivos. Entonces, esta es una vista impresionante, de hecho, del templo. Entonces vemos que el Señor está del otro lado y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan ahora, nos dice el texto, le preguntan aparte, eso es en privado. Se le acercan y le preguntan, el versículo 4, dinos cuándo serán estas cosas y la señal que habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse.
Ahora, para entender lo que viene a continuación, tenemos que tener cuidado porque Marcos no nos da el detalle de estas preguntas. De hecho, las preguntas que se le hacen al Señor son más detalladas. Y para esto tenemos que ver a Mateo para entender las preguntas que se están haciendo. Pasaje paralelo a este, Mateo 24, versículo 3. Vemos que la pregunta es esta. Son 3 preguntas las que al Señor le hacen. Primero es la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Estoy refiriéndose a la profecía que el Señor acaba de dar, que el templo será destruido. Esa es la pregunta número 1. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda pregunta. Ahora la tercera pregunta es, ¿y cuál será la señal del fin del siglo? La Reina Valera nos dice el fin del siglo, pero el griego, la palabra es aion, y quiere decir esta era o esta edad. Entonces, las 3 preguntas son, ¿cuándo tomarán lugar estas cosas? Refiriéndose a lo que acaba de declarar el Señor que van a destruir el templo. Segundo, la señal de la venida de Cristo y la señal del fin de la era. Esas son las 3 preguntas. Y a raíz de estas 3 preguntas, entonces el Señor empieza a contestar estas preguntas. Acordémonos, esto no es de manera lineal, no es cronológico. Ahora en el versículo 5 vemos que nos dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Ahora esto, en el griego la palabra quiere decir ojo, poner atención, mantengan los ojos abiertos, eso es lo que el griego quiere decir. Ahora esto, el estar alertas, que es la idea del griego, esto es un concepto general, tiene una aplicación general tanto como para los apóstoles que estaban escuchando esta declaración y para nosotros. Este es un principio general, lo vamos a calificar de esa manera. Esto se aplica para ellos y para nosotros. La razón que hago esa distinción es porque van a haber cosas que simplemente se van a aplicar para ellos en ese tiempo, no para nosotros. Ahora, versículo 6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ahora, esta es otra aplicación general. Eso se aplicaba para ellos en aquel tiempo. La historia nos dice que hubieron muchos falsos profetas en aquel tiempo después de Cristo que trataron de engañar a muchos y de hecho engañaron a muchos. Muchas sectas que surgieron, como por ejemplo la secta de los gnósticos, ¿verdad? Que trataron de engañar a muchos y eso se sigue repitiendo durante el tiempo. Entonces, esto es una aplicación general. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un ensayo y va a tener culminación también en los últimos tiempos de la gran tribulación. Entonces vemos aquí que el Señor les llama a estar alertas y ahora dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Aplicación general. Iba a pasar en aquel tiempo y se iba a seguir repitiendo durante la historia. Ahora, versículo número 7, el 7 y el 8 son eventos del futuro, que son más concernientes a los últimos tiempos, el final de la era. Esto nos corresponde más a nosotros que a ellos, escuchen. Dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras,
no os turbéis, no os preocupéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Pasa mucho que ahora vemos las noticias, ¿verdad? Y la gente quiere llevar las noticias en un lado y la Biblia del otro, ¿verdad? Y tratar de predecir cuándo Cristo va a regresar basado en estos eventos. Pero aquí claramente vemos que estos eventos van a tomar lugar, pero no significa que ya mañana el Señor va a venir porque estas cosas están sucediendo. Aquí lo dice claramente, pero el fin todavía no es. Entonces, esto merece una aplicación para el futuro y a la vez es un ensayo. ¿Por qué? Porque guerras y rumores de guerras han estado sucediendo desde aquel tiempo que el Señor dijo estas palabras. ¿Verdad? Entonces no debemos de perder la cabeza y la paz porque estas cosas suceden. Ahora el versículo 8 nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es la razón de las guerras. Esta es la razón de las guerras. Y habrán terremotos en muchos lugares y habrán hambres y alborotos, principios de dolores son estos. ¿Qué quiere decir esto? Estas son señales. Y estas señales han empezado desde el primer siglo. Y se han ido dando. Y cada generación que ha leído estas palabras ha visto cierta cantidad de estas cosas suceder. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje, ¿cuál es el mensaje? Estas cosas se tienen que apreciar en la luz de la venida inminente de Cristo. Entonces, aquí entra el concepto de ahora y después, el ensayo y culminación, ¿verdad? No debemos de tratar de marcar esto en un solo evento que va a suceder y después de esto va a suceder lo otro y lo otro, no. Porque guerras y rumores de guerras, terremotos y todas estas cosas se han dado mediante la historia y se siguen dando hasta el final. Hasta el final de esta era. ¿Cuál es esta era? Bueno, esto es lo que muchos teólogos consideran esta dispensación, lo que es la era de la iglesia. Muchos teólogos lo expanden hasta el rapto de la iglesia. O el final de la era que da lugar al milenio, acorde a esta posición teológica. Cualquiera que sea el caso, estos eventos entonces tenían un significado para los que estaban escuchando estas palabras en aquel tiempo, los apóstoles, y ahora tienen un significado para nosotros, una aplicación distinta porque ellos ya pasaron y ahora nosotros hemos visto estas cosas y las seguimos viendo. Entonces, estas son señales. A medida de estas cosas se intensifican como los partos, como el dolor del parto, a la mujer se le va identificando cada 10 minutos, cada 15 minutos, y según se va intensificando y acercando el momento de dar a luz, que esa es la culminación, entonces estos eventos pasan con mayor ocurrencia. Versículo 9. Ahora esta es una aplicación exclusivamente para ellos en aquel tiempo. Es como quien dice, todas estas cosas van a suceder, pero ahorita a ustedes. Pero mirad, vosotros, ahora el Señor se mueve de los eventos futurísticos y se mueve al presente. Y este es el concepto del círculo. Se va de un lado, ahora se va a otra posición, a otro momento, al presente, en ese tiempo, el ahora. Esto es lo que pasa.
¿verdad? Esto es para ustedes. Entonces mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán. Y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mi testimonio. Para esto necesitamos simplemente que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y nos damos cuenta que estas cosas les sucedieron a ellos. Ahora, esto tiene una aplicación secundaria de ensayo repetitivo, porque estas situaciones se siguieron dando con los discípulos, no solamente con los apóstoles, pero con todos aquellos que siguieron el camino, ¿verdad? Como era llamada la fe en aquel tiempo, los que seguían al Cristo. Y se ha ido dando mediante la historia. Pero para ellos tenía un sentido presente, de inminencia. Esto les va a suceder a ustedes antes de que estas otras cosas sucedan. Esto es para ustedes. Me refiero a los apóstoles. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes de en todas las naciones. Ahora, este es otro lugar, este es otro cuarto en el círculo, este es otro lugar, este es otro término general. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que antes del final de la era y antes de que el final de los apóstoles llegase, el Evangelio iba a ser predicado en todo el mundo conocido en aquel tiempo y va a ser predicado en todo el mundo conocido en este tiempo. Antes de que el fin pueda llegar. Entonces esta es una aplicación general que tuvo lugar para ellos y para nosotros todavía sigue tomando lugar porque el Evangelio sigue siendo predicado. Ahora muchos le han dado la interpretación que una vez que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, el fin inmediatamente después de eso vendrá, pero eso es algo erróneo porque están poniendo una interpretación cronológica y lineal a este texto. Simplemente lo que el Señor aquí está diciendo es que el Evangelio se va a predicar en todas las naciones en aquel tiempo y en este tiempo. Ahora el versículo 11, vemos que nos dice, pero cuando os entreguen, los trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habrán de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella ocasión, en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahora, esto tiene una aplicación directa y tiene que darse una distinción en este caso, porque acordémonos que estos son los apóstoles, quienes hablaban por inspiración del Espíritu Santo, los cuales son los agentes de revelación que tenemos, por los cuales hemos recibido el Nuevo Testamento. Entonces esta aplicación es exclusiva para ellos. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu nos habla por medio de la revelación dada a los creyentes, la fe dada por medio de los apóstoles, las Escrituras. Y esto es bueno de entender porque hay muchos que pueden leer esto y decir, bueno, yo no necesito estudiar la palabra porque cuando lo necesite me va a ser dada lo que tengo que decir. ¿Verdad? Esto no es así. Esto aplica a los apóstoles. Ahora tenemos una revelación completa y ahora tenemos que estudiar la palabra para estar preparados para cuando se nos pregunte de la fe, podamos dar una respuesta. ¿Verdad? Entonces, esto aplica directamente a los apóstoles, quienes fueron llevados ante magistrados y quienes fueron y hablaron y nos dieron la fe a nosotros.
por medio de las Escrituras. La fe dada a los creyentes de una vez y por todas, acorde al escritor de los Hebreos, ¿verdad? Entonces, esta porción les aplica a ellos directamente, a los apóstoles. Hay que hacer una distinción entre discípulos y apóstoles. Apóstoles fueron aquellos que caminaron con Cristo, que fueron testigos de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, quienes recibieron el apostolado directamente de Cristo. Y los apóstoles nunca pasaron la oficina de apostolado a nadie más, pero sí pasaron la fe. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos que los apóstoles hayan pasado el apostolado a alguien más. Y algunos dirán, no, que Timoteo, que... No. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice, Timoteo, ahora tú serás apóstol. No. Dice, tú, le dice Pablo a Timoteo, has escuchado y has conocido a aquellos que te han enseñado. Le dice, tú permanece en las Escrituras que conoces desde tu juventud, le dice Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 3, capítulo 14, 15 al 17. Porque ellas, las Escrituras, le dice Pablo, tienen la capacidad de hacerte sabio por medio de la fe en Cristo Jesús, salvarte. Toda Escritura es el Theos Nous, es el aliento de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y es buena, dice, para reprobación, para doctrina, que el hombre de Dios esté completamente equipado. En ningún momento Pablo le dice, espera revelación directa del Espíritu Santo. No, Pablo le apunta a las Escrituras. Y de la misma manera a los apóstoles, a las Escrituras, a la palabra de Dios dada por medio de sus apóstoles, que es suficiente, la suficiencia de las Escrituras. Entonces, de esta manera aquí, vemos que esto aplica entonces directamente a los apóstoles. Ahora en el versículo 12 vemos que nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantará hijos contra padres y los matarán. Esto es futuro. Este es otro cuarto en el círculo. Este es otro lugar en el tiempo. Es para el futuro y es un ensayo, que quiere decir se sigue dando a través del tiempo, el cual tendrá su culminación en la gran tribulación. Ahora, aquí en esta parte, en el versículo 14, hay algo muy interesante. Nos dice, pero cuando veáis la abominación desoladora, es la abominación que causa desolación, de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que lee entienda, entre paréntesis nos dice aquí, Marcos hace un alto, y entre paréntesis Marcos nos dice, el que lea, el lector entienda estas cosas. Pongan atención. ¿Por qué? Porque este evento es algo que es ensayo, que tomó lugar cuando los romanos saquearon el templo en el año 70, y es algo que va a tomar lugar cuando el tercer templo sea construido. Entonces tenía un significado para ellos en aquel tiempo, y tiene un significado para nosotros en este tiempo. Es algo que ha tomado lugar de manera de ensayo y va a tener culminación otra vez. Esto es profecía repetitiva. Entonces, por eso Marcos hace una intermisión aquí y dice, el lector entienda
Y es como que Marcos anticipa el problema, porque si no se entiende de esta manera, entonces hay muchos que dicen, bueno, esto ya tuvo lugar. Aquí esta profecía ya se cumplió en el año 70, ya esto ya no va a suceder, y esto ha dado lugar a teologías como los que dicen que estamos en el milenio ahora en día. Los premilenianistas. Los postmilenianistas, los que dicen que dicen que ahora ya estamos en el milenio. Sectas como los Testigos de Jehová son algunos que han creado esta teología por una mala interpretación de este texto. Entonces esto tuvo lugar en el 70 después de Cristo y va a tener lugar otra vez cuando el anticristo deshonre el templo, el tercer templo que será reconstruido en Jerusalén, acorde a lo que Daniel nos ofrece en sus profecías. De esta manera armonizamos Daniel y Marcos. Y vamos a parar aquí porque esto es muy interesante y tenemos que tomar un vistazo en lo que Daniel nos dice acerca de estas cosas para poder entender lo que Marcos nos está diciendo aquí también. ¿Verdad? Entonces vamos a parar aquí por ahora y vamos a continuar, si el Señor nos lo permite, a retomarlo en el versículo 14 en la próxima ocasión.